Afortunadas aquellas generaciones que viven en esos raros periodos en los que coinciden los dos ingredientes esenciales del cambio, las condiciones estructurales y el liderazgo individual. La nuestra ha sido testigo de uno de esos periodos en los que los vientos de transformación han sido bien aprovechados por un líder excepcional para conducir a buen puerto la nave de la salud de los mexicanos. Atento a los signos de su tiempo, Guillermo Soberón ha enriquecido el campo de la salud en México con su mirada estratégica, su inagotable energía, su extraordinaria capacidad de organización y su inquebrantable voluntad de servicio. Él ha sido un personaje que se ha movido lo mismo en la ciencia, en la investigación, la bioquímica, que en el tema de la educación superior. Creo que sí fue el estímulo de mi casa paterna que me llevó a incurrir en este campo, y aproveché pues esto y las oportunidades y las instituciones en las que fui transitando, y cada una iba yo recogiendo parte, pues hasta que ya decidí que pues la investigación es una cosa muy seria, muy profesional, que hay que estar realmente preparado para ellos. No es para aficionados, es para dedicar en forma completa. La legitimidad de un líder del tamaño del doctor Soberón es posible medirlo por la posibilidad que puede hacer esa persona de hacer realizables los proyectos. Un líder es aquel que puede dejar que se realicen los proyectos que tiene su gente a la que él gobierna o a la que él administra. Él llegaba en la mañana y llegaba, vamos a decir, con una actitud magnífica. Sí, llegaba animado e interesado por lo que iba a suceder ese día en el trabajo de investigación del departamento, interesado también en su relación con los que trabajamos ahí, muy abierto, muy franco, y aparte con ese entusiasmo que le ha caracterizado siempre. Él de inmediato creó una Dirección General de Planeación, que era al principio Coordinación General de Planeación, con objeto de poder restablecer la vida universitaria después de aquellos años difíciles de los 70s, en el que la UNAM padeció toda la fuerza del sindicalismo universitario. Entonces él planteó una estrategia para desarrollar a la universidad, a rescatarla. La rescató por el lado académico, la rescató por el lado de los tamaños adecuados de la institución, la rescató con una nueva proyección de la universidad más allá de la difusión cultural. Entonces esta visión, y más adelante también, en una visión de la planeación de la educación superior en su conjunto. Entonces concibió en esas circunstancias de crisis de la universidad una nueva universidad, que es la universidad que ahora tenemos. Fue un profesor estupendo, pero usaba para nosotros como investigadores, que para formarnos como investigador fue muy riguroso en enseñarnos el método científico, y había que aplicarlo sin excusas y al pie de la letra, ¿no? Nos hizo realmente, pero era un ambiente tan compartido que pudimos aprender todo eso de una forma muy agradable, diría yo. La trayectoria del doctor Soberón en el ámbito académico, porque él fue el actor del rescate y desarrollo de nuestra universidad. Entonces todo el mundo lo sabía, todo México era testigo de eso, pero yo no lo conocía, solamente veía sus fotografías o sus apariciones en televisión, y pues me admiraba su capacidad, su valor, porque alguien les podrá relatar que fue una actuación valerosa, porque la universidad pasaba por momentos muy críticos.
Cuando lo nombran rector de la universidad y un grupo de estudiantes de diversas facultades, obviamente estábamos convencidos que la mejor opción para la universidad era Guillermo Soberón. Lo acompañamos en un recorrido memorable, diría yo ahora, con el curso de los años, desde el estacionamiento de la Facultad de Medicina, intentando llegar a la rectoría. En enero de 1973 arranca el primer periodo para el que fue designado rector y hace una obra extraordinaria. Él ha sido un personaje que se ha movido lo mismo en la ciencia, en la investigación, la bioquímica, que en el tema de la educación superior. Ha sido un gran funcionario, un gran servidor público en todas las responsabilidades que ha tenido y siempre le ha dado, siempre ha hecho aportes importantes para nuestro país. El doctor Soberón, con sus cualidades personales y una probada capacidad creativa y un prestigio profesional muy acendrado, además de una vasta cultura y sobre todo con una visión de conjunto que rebasaba el horizonte y con una posición ecléctica, liderazgo demostrado, pues llamó la atención de la Junta de Gobierno y se fijó en él y lo nombró rector de nuestra casa de estudios. Confiando en él el rumbo de la institución, a su mano firme y a la vez suave de un líder. Fue el caso del doctor Soberón, que se reveló como uno de los líderes académicos más importantes que la universidad ha tenido en muchas épocas y que fue capaz de construir un gran equipo, de construir un gran programa y de construir una gran esperanza. Con esos elementos, el rector Soberón inició su trabajo y la experiencia demuestra que efectivamente pudo cumplir eficazmente con los objetivos que se planteó y que, para bien de la universidad, permitieron que dejara numerosas instituciones que todavía en nuestros días forman parte de lo mejor de nuestra vida institucional. Él y otros personajes que han actuado como él, que sigue siendo útil al país y a la educación y a la investigación en México, él y otros, el maestro León Portilla me parece una persona también muy admirable, pues me ha inspirado para yo también continuar en la medida de lo posible en mi trabajo académico. Una de sus características muy interesantes de Guillermo Soberón es de que se rodea de la mejor gente. Tiene una habilidad, yo no sé si innata o la desarrolló a lo largo de su vida, de encontrar a colaboradores que van a funcionar, que le van a funcionar. Y si no es el caso, de repente que le haya fallado, me imagino, encuentra la mejor colocación para esa gente. Fue alumno de oficiales, siempre el más distinguido de su grupo. Hizo su tesis sobre profesional de medicina, sobre el paludismo en Guerrero. Yo conocí al doctor Soberón cuando empezó a hacer Soberón el Magnífico, que todos sabemos que así le decíamos con mucho cariño porque fue extraordinario su gestión en la universidad. Él nos llamó para juntarnos para hacer un gran proyecto en la Universidad Nacional y de ahí surgió el Centro del Espacio Escultórico. Pero esto, bueno, si bien es cierto que es el proyecto de la década de los 80s, que fue nombrado, ese año fue nombrado como el proyecto internacional más importante en equipo y monumental, también es cierto que por la gestión y por la visión y por la propuesta del doctor Soberón, fuimos el primer grupo
de artistas que nos convertíamos en investigadores de tiempo completo en una universidad. Eso es, fuimos pioneros, pero gracias a la visión extraordinaria del doctor Soberón, ¿no? Mi tránsito por mi ejercicio profesional, pues ha sido una serie de cambios y de ajustes a nuevas cuestiones que la vida me ha llevado, que bueno, he tenido que estarme. Y entonces el maestro Subirán, con quien yo tuve ya una cercanía y una amistad muy grande, y viajábamos juntos y muchas cosas que se nos dieron, me regaló un libro de un autor, John Garner, que se llama Self-Renewal, o sea, renovarse a sí mismo. Y entonces él presenta ahí el caso de cómo las gentes que se ven en la situación de tener ajustes importantes o cambios en su vida profesional, no deja de ser un incentivo para que tienen que superar esta nueva cosa, y lo hacen ya con una experiencia y una actitud que les llama a ser exitosos en las nuevas avenidas que se les abren. Y cuando lo leí eso, dije, caray, esto es lo que en la vida me ha pasado a mí. Quienes lo conocemos, quienes lo queremos, quienes nos sentimos discípulos de Guillermo Soberón, tenemos una gran satisfacción cuando él recibe un merecido reconocimiento por la tarea realizada. Él es, y siempre lo he reiterado, un mexicano ilustre. Es una persona que surgió de una familia modesta, el doctor Galo Soberón, y supo aprovechar las oportunidades que le ha dado la vida para generar toda una carrera profesional de gran trascendencia para el país. Es muy sencillo, su trato es muy cordial, escucha, sabe entender a las personas, siempre se ha rodeado de jóvenes, porque de jóvenes ha aprendido mucho, y también a los jóvenes les ha enseñado mucho, nos ha enseñado mucho. Entonces ese es un gran maestro, es un maestro nato de cómo sentir las responsabilidades individuales, llevarlas a un cargo público o privado para atender una gran responsabilidad. Yo conozco al doctor Guillermo Soberón desde que yo era estudiante de medicina. Ya entonces el doctor Soberón era un profesor legendario de bioquímica, un investigador muy reconocido que había hecho aportaciones originales al conocimiento, que había sido uno de los pioneros de la bioquímica en nuestro país y de la enseñanza de la bioquímica desde el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad y la Facultad de Medicina, y posteriormente desde el Instituto Nacional de la Nutrición. Un maestro que sabía no solamente enseñar, sino sabía formar a sus alumnos, y por eso hay un grupo muy importante de investigadores en bioquímica que son producto directo de esa vocación docente y de esa capacidad de investigación que tuvo desde siempre Guillermo Soberón. Al doctor Soberón no se le debe conocer físicamente, al doctor Soberón se le debe conocer hablando, trabajando, viendo cómo hizo posibles todos los proyectos que nosotros teníamos en aquel entonces. El doctor Soberón se caracteriza, así ha sido a lo largo de toda su vida, por una gran capacidad de síntesis en cuanto a sus propias expresiones, y exige de sus interlocutores igualmente una capacidad de expresión de ideas de la manera más concisa posible. Por otra parte, y esto lo ha caracterizado también como investigador científico y como funcionario público, tiene un gran método de trabajo, una gran disciplina personal, y exige lo mismo también por lo que se refiere a sus interlocutores.
sabiendo él que estaba yo interesado en estudiar bioquímica y de ser posible sacar un doctorado, él más que nada creo que me hizo o me diseñó ahí cómo iba a ser la posible carrera mía como investigador científico. Y creo que me la delineó muy bien, porque previamente me dijo cuáles son las cualidades que debe tener, cualquier gente que se dedique a la investigación para llevar a buen fin, y una serie de características personales. Cavilaba que, decía yo, bueno, pues está bien, he tenido publicaciones, han ido a buenas revistas, he tenido estudiantes de posgrado, ya llevo tantos doctores y tantos maestros, y en fin. Eso es muy satisfactorio y en fin ha sido, creo, importante y no me puedo quejar. El planteamiento es que había una saturación de la ciudad universitaria, lo que es ahora el casco central, patrimonio de la humanidad, para desalojar espacios y restituir números adecuados para la investigación. Más adelante esto llevó a la creación del área de ciencias, ya fuera del circuito principal de la UNAM, y ya con el doctor Carpizo más adelante, el área de humanidades, y aquel desarrollo por áreas sí se hizo realidad. Incluso este estudio planteaba un trenecito que le diera la vuelta al circuito y que no hubiera problemas de estacionamiento. Hoy estamos con el Pumabús, que tiene las mismas funciones. Entonces, visto a 30 años después o más, aquel planteamiento pues tiene sentido. Ya he conocido al doctor Soberón. Fueron 8 años los de su rectorado, y poco a poco, como producto de sus cualidades concertadoras y conciliadoras, con una mano firme, la universidad corrigió su rumbo y volvieron a prevalecer los valores de la academia, la investigación y la extensión de la cultura por sobre otros fines ideologizados. Guillermo hace cambios notables a nivel constitucional y a nivel operativo. Él es el que hace efectivo el derecho constitucional a la protección de la salud, que no es un logro menor. Hace una reforma profunda de la Secretaría de Salud, la moderniza, le da nuevas atribuciones sectoriales, le confiere un liderazgo dentro del Sistema Nacional de Salud, y de hecho es el que empieza a configurar el Sistema Nacional de Salud. Bajo su batuta política, pues se pudieron generar la Ley General de Salud y toda esa inmensa cauda de reglamentos en los que participamos nosotros directamente en su confección, como fue el Reglamento de Bienes y Servicios, que es un reglamento muy, muy complicado en el que participan, están inmersos todos los problemas que existen en materia de alimentos, en materia de colorantes, de saborizantes, de espesantes, en fin, toda esa complejidad de lo que era la industria alimenticia. Se liberaron muchísimos candados de las plantas industriales, se confeccionaron todas las leyes de salud de la República Mexicana. Siempre he estado atento de formar nuevas generaciones, de los que formó yo, de los que recuerdo todavía que se formó en aquella época, muchísimos, ¿no? que han continuado todos trabajando todavía, formando nuevos investigadores y nuevos estudiantes. Porque él no se quedaba con que quedara la ley ahí para la historia y para el desarrollo del sistema, sino que él pensó hacer un cambio estructural. Y para eso pensó en 5 estrategias. La descentralización, que para mí fue la más importante, la sectorización, la participación de la comunidad, la modernización del sector salud y otra estrategia, bueno, la modernización de la Secretaría de Salud
y la coordinación sectorial. El doctor Soberón es un hombre que nos ha hecho entender qué es la universidad, amarla, quererla y producir para la universidad. Yo soy universitario. Este trabajo tan comprometido que ha hecho lo hace un hombre muy reflexivo. Tiene una gran capacidad de juzgar, analizar las cosas y a partir de ahí hacer planes muy bien trazados que tienen gran probabilidad de llevarse a cabo. Entonces, todas estas características juntas, pues lo hacen a él un agente que, vamos a decir, México lo esperaba con ansias. Estamos hablando de un hombre realmente excepcional. Son de esas personas que no voy a decir que todo lo que toca es oro, porque lo que pasa es que con ideas muy claras, con proyectos muy sólidos, muy rigurosos, pero sobre todo con el peso del trabajo constante, los planes y programas de Guillermo Soberón siempre han sido exitosos. O sea, todo lo que él se propone en general lo consigue. Tiene un seguimiento puntual sobre los proyectos, no los abandona a las primeras de cambio y realmente ha sido un hombre que para el país fue fundamental. La Universidad Nacional Autónoma de México, a más de 40 años de que él arrancara como rector de la universidad, sigue reconociendo la obra, que es extraordinariamente importante y útil para nuestra universidad. Él ha sido un fundador, organizador, desarrollador de instituciones. De nueva cuenta, lo mismo cuando uno revisa qué es lo que pasó cuando él fue coordinador de la investigación científica, que cuando fungió como director del Instituto de Investigaciones Biomédicas o como rector de la universidad, pero también lo que hizo al frente de la Secretaría de entonces Salubridad y Asistencia. Por cierto, él le cambió el nombre, él consiguió que la Secretaría se llamara Secretaría de Salud. El inicio mismo del rectorado del doctor Soberón dio una muestra inequívoca de su temple y de su talante como un hombre de convicciones y como un hombre profundamente comprometido con el destino de la universidad. Hicimos un grupo en el que al nivel profesional elevado, pues tendríamos unos 30 personas que en general todos los que invité vinieron muy gustosos, también se sintieron atraídos, gente que yo había conocido y que había sido colaboradores míos en la UNAM. Fundamentalmente fue un grupo universitario, más que nada. Entonces, además de ellos, pues, gentes de apoyo serían la mitad de ellos, ¿no? Como 15. Y empezamos. Y entonces, pues, hizo un enfoque para recoger sobre los escenarios mismos de los servicios cuál era su problemática y sus maneras de que entendían el problema y cómo lo aplicaban eso. Y la propuesta que se hizo, que se llamó, está en un libro que está agotado, que se llama Hacia un Sistema Nacional de Salud. El doctor Subirán le cubrió la azotea del hospital de nutrición y le dijo, aquí está tu laboratorio. Y entonces, pues, trabajábamos a finalizar la clínica, los laboratorios, entonces a esa hora nos poníamos a trabajar en el laboratorio que nos prestaban allá abajo. Y él con su máquina y la Sarita, su secretaria desde entonces,
haciendo solicitudes y consiguiendo dinero por todos lados. Y aquello fue creciendo. En un momento dado el laboratorio, empezamos a recibir paquetes de todo tipo, equipo, vidriería, reactivos. Me tocó desacomodar todo eso, sacar. Era una sorpresa cada que llegábamos, encontrábamos un nuevo un regalo. Y entonces teníamos, se logró así y se puso el laboratorio. La universidad tiene entre sus funciones la de difundir la cultura, y Soberón fue más allá de la difusión de la cultura. Concibió a la universidad como una extensión de una institución a romper los muros. Y no solo eran las actividades académicas que enriqueció enormemente. Hoy pues vamos a la sala Nezahualcóyotl o vamos a la sala Covarrubias y bueno, pues qué bonitos edificios, qué agradables ambientes. Pero esa fue una concepción de cómo repensar los sitios ideales para la difusión de la cultura en recintos con una reingambre propia, con un escenario específico. Entonces, el Centro Cultural Universitario, como se llamó, incluso la escultura, pues es una concepción de ver a la difusión cultural más allá de una actividad pequeña, el teatro, sino un conjunto de actividades teatrales que se diseminan ahí y en otros sitios. Principia por el Departamento de Bioquímica del entonces Hospital de Enfermedades de la Nutrición, ahora Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Dr. Salvador Subirán. Le sigue el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina, de la UNAM. Después funda el Instituto de Estudios Médicos y Biológicos. Enseguida, su bien ganado prestigio como investigador lo lleva a ser el coordinador de la investigación científica en la misma universidad y se desarrollan otros institutos más, obra que continúa en su papel de rector. Entonces la ciencia mexicana se ve impulsada con la formación de otros campos para la investigación. El programa tenía una reforma integral del sector, que no se ha hecho otra igual. Esto se inició con la inclusión en la Constitución del derecho a la protección a la salud. Así se nombró, derecho a la protección a la salud. En el artículo 4 constitucional quedó plasmado este derecho. Pero no quedó allí. Se necesitaba desglosar el derecho. Y entonces se trabajó en la Ley General de Salud. La Ley General de Salud fue un trabajo exquisito, digo yo, porque se llevó a cabo en sesiones, reuniones, presentación de documentos, análisis, entre médicos, administradores, abogados, sindicalistas, gobernadores. Fue una tarea de revisar además los elementos jurídicos que había con anterioridad y entonces integrar una nueva ley. Esta nueva ley se llevó al Congreso y en 1983 ya se emitió la Ley General de Salud, que llevaba el sello del doctor Guillermo Soberón. Además, Guillermo es un hombre con una gran cultura. No solamente es un científico y lo ha sido toda su vida, sino que es un hombre que ha trascendido el mundo de la ciencia y ha cultivado otras disciplinas del arte y de la cultura en general. Al ser humano profundo, lo conocí cuando nos mandó llamar para participar en este gran proyecto del Centro del Espacio Escultórico. Se da cuenta que uno de las primeras acciones que hay que tomar cuando quiere uno impulsar una disciplina, y en particularmente la bioquímica, hay que crear una sociedad científica en donde se reúnan a discutir y a poner a prueba los resultados de la investigación a través de los congresos, seminarios y demás. Y en efecto, entre él y el maestro Laguna diseñan la Sociedad Mexicana de Bioquímica, que se funda
en 1957, con 14 miembros. Durante los siguientes 8 años de su rectorado, la universidad brillara por su actividad académica, por su compromiso con la ciudad y con la sociedad, por su responsabilidad social, por su mejora continua en la enseñanza y en la difusión de la cultura. Así que, pues yo puedo decir que conozco a Guillermo Soberón, he tenido la fortuna de conocer a Guillermo Soberón y de conocerlo de cerca desde hace ya más de 40 años. Pero yo me referiría más a algo que probablemente no toquen otros compañeros. Él fue un innovador en muchos aspectos. Él creó instituciones, pero para mí algo de lo más trascendente fue que logró cambios importantes incluso a nivel constitucional por iniciativas de él. El artículo 3 y el 4 fueron tocados por él. Para el 4, para garantizar, para hacer la garantía constitucional del derecho a la salud. Eso fue, pienso yo, notable, muy importante y trascendente. Para el doctor Soberón fue muy importante impulsar la consolidación de esa institución, cosa que se consiguió, pero también abrir otras opciones para el desarrollo de la vida universitaria. Una de ellas, también de enorme importancia, se tradujo en la descentralización del campus universitario y en la apertura de nuevas opciones de estudio, pero también con un nuevo enfoque por lo que se refiere a la estructura o a la organización académica de las dependencias. Y así surgieron las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales, luego convertidas, como es el caso ya, en facultades, porque todas imparten ya cursos de posgrado, que permitió llevar el estudio universitario a diferentes ámbitos del Valle de México. Trato de acordarme de anécdotas, que son muchísimas, pero lo que pasa es que más que anecdótico, Guillermo Soberón era un hombre de acción. Era un hombre no de pequeñas cosas, sino para llevar a cabo grandes empresas. Creo que solamente así llenaba su corazón, haciendo estas grandes obras que, bueno, yo sí creo que son del conocimiento en general, de muchos, tanto académicos como mexicanos ilustrados que existen. Guillermo Soberón, que procede de una gran familia, Guillermo Soberón, que fue formado por grandes maestros. Guillermo Soberón tiene como uno de sus orgullos el que ha dado algunos alumnos extraordinarios. Y que además, de nueva cuenta, cuando uno revisa qué pasa en el campo de la salud pública, Guillermo Soberón tiene alumnos. ¿Qué pasa en el campo de la investigación biomédica? Guillermo Soberón tiene alumnos. ¿Qué pasa en el campo de la gestión administrativa? Guillermo Soberón tiene grandes alumnos. Los logros increíbles de Guillermo Soberón lo señalan sin duda como la figura más relevante en el campo de la salud del último medio siglo en México. La razón es simple. El maestro Soberón siempre ha sabido detectar las oportunidades emergentes y capitalizarlas. Él es ante todo un constructor de instituciones. El caso es que el 11 de agosto de ese mismo año, estoy hablando del año 81, se estableció la coordinación de los servicios de salud de la Presidencia de la República. Y después de que discutimos mucho, el mandato para el desempeño era que debiéramos determinar los elementos técnicos, administrativos, financieros y sociales de los servicios
públicos de salud a fin de proponer un sistema nacional de salud que diera cobertura a toda la población. Mi papá tiene esta capacidad de respeto, de cariño, de ver y de hacernos también personas responsables, o sea, de ver lo que nosotros hemos tenido, que siempre, digamos, él nos hace ver que lo más importante es la educación y las oportunidades que nosotros tenemos para formarnos como personas, pues, de bien en este sentido y de regresar lo que nosotros hemos obtenido en la vida, de tener este sentido de responsabilidad. Él siempre es muy decente, mucho trato. A mí me toca trabajar a veces en su casa y veo cómo trata a su personal doméstico y lo trata con una amabilidad como si fueran sus secretarios, les pide todo con una amabilidad extraordinaria. Es una parte de la personalidad del doctor Soberón que a mí me gustaría destacar. Claro, como yo era la primogénita, ya cuando regresamos a México hacía cosas como regresar temprano para bañar a la niña, ¿no? Entonces me metía en la tina, ¿no? Y se ponía, hacía burbujas con cubos de plástico. Y a mí me parecía que verdaderamente era un mago, como hacía todas estas burbujas, metía los tubos y los sacaba y se salían todas las burbujas. Entonces yo creo que yo gocé esa parte de ellos muy especial, esa parte en la que no hay nanas, no hay abuelos, no hay nadie y los padres cuidan a los niños, ¿no? Sí. Guillermo hace de todo ello una parte del sentido del humor con el que vive, de manera que es un hombre que yo percibo que vive feliz, que está en paz con el mundo, con una familia integrada, amorosa, con una posición de enorme respeto en la sociedad mexicana. Tiene ganado a pulso esa posición del viejo sabio, ¿no? Al que todos respetamos, al que todos queremos y al que todos escuchamos. Si uno ve al doctor Soberón, siempre está escribiendo. Y hay una gran obra escrita, y no toda publicada, lamentablemente, de lo que es el pensamiento de Guillermo Soberón. Y a sus hijos les ha inculcado pues esa vocación por el país, esa vocación por su responsabilidad en las instituciones que han participado. Hay situaciones, por ejemplo, el de cumplir desde la escuela, de hacer las tareas, de ser responsable, las normas, o sea, eso sí es una situación que nos ha inculcado siempre, ¿no? O sea, ser siempre responsables de nuestros actos y de retribuir. Él siempre dice que desde su papá le enseñó y nos enseña a nosotros que siempre hay que hacer cosas por las instituciones en las donde uno ha estudiado o ha trabajado. Entonces, siempre esta situación de retribuir a lo que uno ha recibido. No puedo omitir en esta reflexión que al lado del doctor Soberón estuvo Socorro Chávez, otra gran universitaria, que lo acompañó como su esposa, pero también lo acompañó como una universitaria más, también comprometida con la actividad académica y también comprometida con las preocupaciones en materia de salud. Fueron los dos una pareja excepcional y supieron hacer, por lo mismo, una familia excepcional. Los hijos y los nietos de Guillermo Soberón y de Socorro Chávez son dignos sucesores de esa gran pareja y eficaces continuadores del gran trabajo que ellos dos hicieron y que Guillermo Soberón sigue haciendo para bien del país. Él da consejos muy sabios, ¿no? Tiene una habilidad muy especial, porque
yo no la he visto en muchas personas, no sé si no sabría decir alguna, pues sabe tomar perspectiva hasta de las personas más cercanas. Entonces yo era su hija y en algún momento me convertí en una adolescente rebelde y bueno, pasaron todas las cosas que pasan entre padres e hijos adolescentes. Y además yo era la mayor y eran los 70s, el principio de los 70s, el final de los 60s. El mundo cambió mucho, ¿no? Y pues a mí me gustaba el mundo como era entonces. Pero él tenía la habilidad de en algún momento, no importaba que desaprobara de cualquier decisión que yo tomara, de separarse. Y yo creo que eso lo sigue haciendo en casi cualquier problema que enfrenta, familiar o de cualquier tipo. Se separaba y entonces lo veía de lejos, ¿no? Y entonces, por eso da consejos sabios, porque sí sabe tomar la perspectiva y no dejarse llevar por los sentimientos más, no sé, más cercanos de que es una hija o es un amigo o un hijo el que tiene el problema o el que le plantea algo, le pregunta. Guillermo Soberón es un hombre pleno, que tiene una gran familia. Él y su esposa, doña Socorro Chávez de Soberón, formaron una gran familia que de nueva cuenta le ha dado a esta universidad y al país personas bien preparadas, con valores y principios, y que han sido de una enorme utilidad para la Universidad Nacional Autónoma de México y para el país. Y la relación que él ha tenido con mis hijos ha sido una relación muy importante, como una figura muy, paterna en el sentido. Entonces también en ese sentido es particular el caso. Y bueno, tengo 2 hijos, una hija y un hijo, que están ambos en el extranjero. Mi hija ya acabó el doctorado en el área de nutrición, precisamente. Él ya está haciendo un postdoctorado ahora en Estados Unidos. Y un hijo que está haciendo el doctorado en matemáticas en Alemania. Entonces, con ambos, pues siempre es una relación. También no solo es muy consentidor como con todos sus nietos, pero también pues como una situación de una figura de autoridad, ¿no? Entonces, para ellos también es muy importante la relación que han tenido con su abuelo. Yo me fui a mi sabático a Wisconsin solamente con mi esposa. Y mis hijos, pues la mayor parte ya estaba en edad universitaria y estaban estudiando o recién recibidos. La mayor, Socorrito, pues ya estaba terminando su doctorado en Oxford en matemáticas, y de ahí para abajo, pues en diferentes. Gloria también ya estaba en el posgrado, en fin, estaban así. Y venía yo fines de semana largos, de jueves a lunes, para ver cómo estaban los hijos y que no se olvidaran de nuestras efigies. Entonces, pero esto lo podía yo hacer, pues, pero como estaba yo dando cursos también allá, pues yo no tenía asistentes que fueran a dar la clase por mí cuando yo, eso es. Y en fin, ya era la responsabilidad toda mía. Creo que nos ha enseñado, además de la parte de nuestra convivencia directa, él hace de sus colegas, sus amigos, y de sus amigos su familia. Y entonces, pues, gracias a él, tenemos como una gran familia, ¿no? Tenemos grandes amigos que son relaciones que son incondicionales, como de familia. Y eso yo creo que él tiene esta habilidad desde que era niño con sus hermanos. De ser un maestro mío, yo no sé en qué momento pasó a ser, sin darme cuenta, y a lo mejor él sí se dio, de ser un maestro a ser
pues digo con todo respeto, un amigo, y después, desde hace mucho tiempo, un amigo entrañable, porque desde entonces compartimos muchos proyectos, tanto científicos como proyectos de vida. Toda mi vida profesional he tenido una relación de amistad con él, siempre ha sido un apoyo, siempre ha sido abierto a dar un consejo, a comprender lo que está pasando y a poder dar una orientación. Un día me llamó a su oficina y me dijo, oye, ya voy a cumplir 70 años. Felicidades, le dije, ¿no? No, pero te lo estoy diciendo porque quiero que todos los que están conmigo me hablen de tú. Entonces, pues le empecé a hablar de tú. A lo largo de todos estos años he podido beneficiarme enormemente de su amistad y de su siempre oportuno consejo y yo diría que sabia reflexión. Guillermo es un hombre muy cuidadoso, no es un hombre intrusivo, pero si le preguntas su opinión o le pides un consejo, te lo da. Y te lo da tal cual lo ve, cosa que agradeces, porque sabes entonces que cuentas con él. No es una persona que te va a estar diciendo lo que quieres oír, ni te va a estar endulzando los oídos. Cuando tiene un elogio que hacerlo, lo hace. Cuando tiene una crítica que hacerla, la hace. Lamento no haber podido hacer una amistad más cercana todavía en función de que siempre hemos estado, durante un tiempo largo, hemos estado en ciudades distintas. Difícilmente nos podíamos visitar con la frecuencia que yo hubiera deseado. Hubo relación familiar, por supuesto, pero yo hubiera deseado algo más. Siempre estuvimos también en problemas, de maneras que acatábamos los problemas conjuntamente y siempre tuvimos la misma idea de cómo enfrentarlos. Yo le agradezco mucho a él que me haya pasado su experiencia, que a mí me sirvió muchísimo para los cargos que ocupé. Y ahora que ambos estamos ya más viejos, hemos como reanudado nuestra amistad, nos hemos visto ahora, recientemente lo hicimos y me dio un gran gusto que recordáramos eventos y anécdotas que nos unieron cada vez más. Se refleja claramente en las palabras que tomo de Alfonso Noriega, quien al prologar una obra de Guillermo Soberón le dijo textualmente: yo guardo por usted un predilecto, acendrado y muy intenso sentimiento de amistad, matizado de simpatía y admiración, y es necesario reconocerlo, agradecimiento, tanto en lo personal como en mi carácter universitario. Y doy fin a la cita. Y agrego yo, en mi calidad también de profesional de la medicina. Esos son los sentimientos que en mí despiertan. Imagínese usted cuál fue mi reacción cuando ese grande hombre me honró hace varios años al pedirme con toda sencillez que nos habláramos de tú. Al principio me resistí por el respeto que le profeso, pero ante esa nobleza de permitirme acercar a él, lo admití, corresponder a su gesto, y ahora lo tuteo, como un humilde homenaje de mi parte a su persona. Guillermo, me siento muy honrado de poder dirigirme a ti en primera persona, con el afecto, el respeto y admiración que te mereces. Esto que él hace con los amigos que lo rodean y ahora los amigos que lo rodean con él, ¿no? También nos ha enseñado algo muy importante de cómo ser parte de una comunidad. Sí. Es un regalo maravilloso. Es un regalo maravilloso. Sí. Maravilloso. Sí. Guillermo es un caso interesante. Interesante en el sentido de que todo le sale bien, todo lo hace bien, y parece tan fácil que se antojaría. Ni a mí ni a mis hermanos nunca nos han, digamos, regalado nada por ser sus hijos, pero nos ha regalado él una
enorme satisfacción y orgullo por compartir la vida con él. Tuve la oportunidad de conocer la resiedumbre del ciudadano, la convicción del académico y el compromiso del investigador y del profesor. A quienes colaboramos en esta tarea nos inspira e induce a profundizar junto con él en su análisis, a plantearnos nuevas preguntas y a buscar nuevas soluciones. Igualmente en estas tareas se manifiesta como el político inteligente que es, concertador y renovador. Es un académico, es un científico, es un diplomático, que con mano firme y experimentada conduce la nave del Consejo a buen rumbo. Yo no creo que se enoje si les digo que tiene 88 años y sigue todavía con una vitalidad que realmente es envidiable y está atento a todos los acontecimientos del país. Le digo, es un mexicano que realmente distinguidísimo y que yo creo que ojalá tuviéramos varias decenas o cientos de Guillermo Soberón. Creo que muchos saludos para él y que nos da muchísimo gusto que le vayan a hacer este homenaje, porque todos los homenajes que les hagan se lo merecen. Es un privilegio ser tu amigo. Vamos, yo tendría que decir que, pues con otros dos Guillermo Soberón, el país podía estar en un óptimo desarrollo. Simplemente le diría felicidades, Guillermo. Este es un reconocimiento merecidísimo al que nos sumamos muchos de quienes hemos tenido el gran privilegio de conocerte. Pues gracias a él estoy muy orgulloso de ser guerrerense. Gracias a él estoy muy orgulloso de haber trabajado en la Secretaría de Salud. Gracias a él estoy muy orgulloso de presumir los grandes proyectos que hicimos en la Secretaría de Salud y que los realizamos gracias a él. Pues nada más decirle al doctor Soberón, doctor Guillermo Soberón, gracias por ser Guillermo Soberón. Enhorabuena, muchas felicidades al doctor Guillermo Soberón Acevedo, al maestro don Guillermo Soberón. Cuando él homenajeó a su propio maestro, Salvador Subirán, habló de él como mi maestro. Yo hoy rindo homenaje a mi maestro, Guillermo Soberón. Los escenarios lo moldean a uno. Y los retos a los que nos enfrentamos también tenemos que dar el estilo para poder actuar justificadamente. Entonces, las oportunidades brindadas y ofrecidas a todo aquel que se sienta capaz, yo creo que es un buen estímulo. Eso es lo que hace un país democrático, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues esto estará cada vez más perfecto.